acompaña hoy un amigo de muchos años, porque ambos ya contamos muchos años, y una persona amplísimamente conocida en la sociedad dominicana. Se trata del profesor Enrique de León, que por su trayectoria política y por su trayectoria como gestor social, creo que está en esa galería de los primigenios de la lucha social en nuestro país post-Trujillo, digamos al lado de los Fafa Tavera, de los Fidelio Despradel, ellos son mayores que yo, de los Narciso y Saconde, de los José Israel Cuello, y un hombre que yo creo que ha sido un activista político y social que no ha tenido vacaciones. Profesor Enrique de León, en los últimos años, ha dedicado buena parte de su vida a trabajar con el tema que ahora llamamos ecología, cuidado del medio ambiente, prevención sobre las decisiones y alertas que toman distintos sectores de la sociedad, particularmente el gobierno, y en el área de la energía eléctrica. Él fue cofundador de la Asociación Dominicana de Profesores, fue un militante que no sé si lo mantiene en el pensamiento troquista de la izquierda dominicana. Hace unos años que le vimos en la zona norte, ahí por Cotuí, organizando a las comunidades municipales con vistas a trabajar de cara a la minera de esa zona. Ahora nos da mucho gusto a nosotros hablar con el profesor Enrique de León sobre los temas que están ocupando su atención en estos momentos. Acompáñenos, que de seguro será interesante. Profesor Enrique de León, ¿cómo se siente? Muy bien, y más en tu compañía. Y muchas gracias. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Qué tiene que comer? ¿Cómo tiene que dormir? ¿Cómo tiene que vivir para mantener una lucha de, estamos hablando, 35 más 23, 58, casi 60 años? De edad tengo 78. Sí, pero digo, 60 años de lucha continua, de actividad, con la misma energía. Sí, bueno. Y con el mismo entusiasmo. Usted es un hombre de entusiasmo juvenil. Pero eso no está en la alimentación. Nah. No. Está en la actitud. Ya. En la actitud. Y además, cuando uno se direcciona hacia metas, hacia objetivos, sobre todo colectivos, eso produce energía, da mucha energía, porque no te sientes parte de una colectividad. Y además los días pasan rápido porque tienes objetivos que cumplir. Cuando uno alcanza los objetivos, pues se sobreenergiza. Así es. Y cuando vienen los tropiezos. También, cuando las derrotas o cuando las victorias no llegan, hay su periodo de depresión, por supuesto. Pero el estímulo de estar luchando por una causa justa, es decir, por los valores. Los valores alimentan el espíritu. Es decir, uno saber, gane o pierda, que uno está luchando, por lo menos de su óptica, por la justicia y por la verdad. Eso energiza, da voluntad, da perspectiva de vida, y se asimilan los golpes con más. Porque realmente, más que victoria, hemos tenido derrota. Si hubiéramos tenido las victorias por las que hemos luchado, el país fuera muy distinto. Profesor, a propósito, en todos esos años, una línea del tiempo tracemos. ¿Cuál ha sido el momento de mayor satisfacción en sus luchas políticas y sociales? Los años 70. En los años 70. Sí, aunque fueron años de mucha lucha, de mucha penalidad, mucha... En los años frente a Balaguer. De los 12 años de Balaguer. Porque el pueblo dominicano estaba en una actitud
de echar para adelante, de cambiar sus condiciones de vida. Se soñaba. Sí, y además la cultura también. Teníamos la juventud tenía un nivel de compromiso con las causas sociales que sigue todavía, pero de manera distinta. Con Y menos no con el mismo ahora. entusiasmo. Ya. Sí, pero los años 70, y yo creo que no es una cosa personal, sino es colectiva. Yo creo que el momento de mayor esperanza, deseo de cambiar, de progresar, de alcanzar la plenitud del desarrollo, estuvo, a pesar de la dictadura del doctor Balaguer, estuvo en los años 70. ¿Usted se ve entonces como un guerrero o como un diplomático? Escúchame. ¿Usted se ve entonces como un guerrero o como un diplomático? Porque eso eran años de como guerra. un militante, porque guerrero supone hacer la guerra. Ya. Y no, yo nunca he tomado las armas, ¿no? Ya. Pero sí militante. Creía así en la guerra para deponer lo que había. Claro, una guerra moral, ¿no? Ya. Pero el término, yo creo más exacto, tanto para mí como para muchos otras personas que hemos compartido el escenario, es la militancia. Ya. Hemos sido militantes sociales, militantes políticos, pero la militancia por la causa del pueblo dominicano. ¿Y el momento más difícil donde usted se ha sentido más derrotado? Yo creo que hubo un interregno. Eso yo creo que el país, esa transición, cuando llega el PRD al gobierno. 78. Sí, hubo unos años, creo que hubo una frustración colectiva. Ya. De que las expectativas por las que se habían luchado no acababan de materializarse. Ese periodo que estuvo, donde se hicieron los mayores esfuerzos también de reforma del Estado. Sí. Es ese periodo, los 90, ¿no? Al principio de los 90. A principios de los 90. Sí, eso fue un interregno, un periodo que hubo mucha lucha. Casi ¿no? Coincide con el regreso de Balaguer al poder. Exacto, igualmente. Ya. Sí, cuando Balaguer nos sorprendió, toda la izquierda pensábamos que habíamos salido de Balaguer. Ya lo habían enterrado. Ya, incluso Fafa, yo me acuerdo, Fafa Tavera, decía, no hay que preocuparse por Balaguer, ya Balaguer es un muerto. Algunos teníamos la idea de que no era tanto así, sobre todo por la gestión que hizo el PRD, sobre todo en la gestión de Jorge Blanco. Eso revivió. Pero también ustedes olvidaron que Balaguer había construido una sociedad y que había construido una sociedad a su imagen y semejanza, conservadora y amante de lo que él amaba. Y que emergió con mayor fuerza en esos años. Y en cierta manera el liderazgo político que continuó, aún sin Balaguer, sigue todavía hoy dentro de ese conservadurismo. Es decir, aquí en este momento, en el debate electoral, no hay izquierda ni derecha, todos son de derecha. Bueno, además no hay propuestas. Para identificar las líneas no hay propuesta. Sí hay una propuesta, lo que pasa que es monolítica y única, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el escenario común a todas las fuerzas políticas con posibilidades electorales, ¿no? Porque sigue todavía, por suerte, una militancia de izquierda que lucha en este momento por sobrevivir. Es un escenario muy difícil porque no hemos podido lograr una opción propia, reconocible en la sociedad. No quiero decir que pueda ganar las elecciones, no, pero que se pueda decir, miren, ahí está. Por lo menos que sea un grupo de presión importante. De todas maneras, existen. Lo que no ha ocurrido es una confluencia
que permita repuntar esa, Yo creo que aquí más bien, esa tendencia en la sociedad dominicana. creo que más bien aquí hay una especie de cultura de izquierda, pero una izquierda política es cada vez más menguada. Propuestas de izquierda son escasas. Son escasas. Es decir, la izquierda queda como un referente patriótico, sí, un referente no hay gente, de antiguas luchas. Y personas que razonan en atención a criterios de izquierda. Por eso hablo de izquierda como cultura. Es muy fácil identificar en la manera de las personas analizar, los sindicalistas, los profesores universitarios, gente que pasó, digamos, por las universidades de los años 70, razona, y usted sabe que detrás de ese razonamiento hay matrices de izquierda, pero ya como la izquierda como política, como acción política, como se decía. Del día a día, sobre todo. Ya es muy difícil, ¿no? Y sobre todo de creación de opinión pública en función de propuestas. Eso, hay una gran carencia. Sí. ¿No? Pues la izquierda es débil no es solamente en términos numéricos y organizacional, sino es débil en propuestas. No hemos quedado, porque me incluyo, ¿no? Rezagado ya más como una estampa histórica. Ya. Pero la izquierda dominicana no ha evolucionado como la izquierda del resto, sobre todo de Sudamérica, la brasileña, la mexicana. Quizá ellos han sido menos subjetivos que la izquierda dominicana y más concesionarios, porque aquí la izquierda es rígida. Uno ve los razonamientos todavía alrededor de los años 70, como si la sociedad no hubiese cambiado. Sí, yo creo que pasan hablo en general, no me refiero dos factores. a Uno personajes. Es la gran derrota que supuso la ocupación norteamericana del 65, ya. Que una parte muy importante de la izquierda no reconoció hasta muy tarde. Bueno, quería seguir la guerra. Lo que permitió que las fuerzas de ocupación aniquilaran ese sector. Pero también se debe a que la izquierda dominicana tuvo un origen muy indigente en términos teóricos. Sí. Es decir, los niveles de formación de nuestra izquierda comparado con otros países, en general el país, la República Dominicana es un país muy atrasado. Desde el punto de vista ideológico, político, cultural, hay mucho atraso. E incluso el profesor don Juan Bosch insistía que una de las principales características del país era el atraso. Correcto. En eso tuvo toda la razón y es un factor que también ha influido en la incapacidad de la izquierda del recambio, de cambiarse a sí misma. Porque en otros países como México, Brasil, Chile, la izquierda... Porque quizá han tenido un diálogo más fructífero con la sociedad. Yo creo que a veces la izquierda dominicana insiste como encajonar sus criterios y no dialoga con la sociedad. Bueno, está la semilla del sectarismo. Cuando he dicho que es una izquierda con origen muy teóricamente indigente, hay un factor que predominó mucho en nuestra izquierda, que fue el sectarismo. Y ese sectarismo encajona, como usted bien ha dicho, al pensamiento de la izquierda. No. Es decir, es el sentido de iglesia, de capilla. No de sentirse parte de... Aunque las iglesias se han abierto, desde el Vaticano II y también sobre todo la iglesia católica con el Papa Francisco. No, y antes, porque es un proceso, ¿no? Que ha venido con Juan XXIII, caminando, para él llegar ahí fue necesario un proceso. Como yo digo, para haber llegado Obama al poder, antes hemos tenido unos negros afroamericanos que han ido desde Jimmy Carter ocupando posiciones muy importantes. A la gente se le olvida que el embajador de Jimmy Carter en las Naciones Unidas fue Andrew Young, que era un negro, que después además fue... Un negro muy negro. Muy negro, fue alcalde y que fue sacrificado porque él propulsó el diálogo
entre las guerrillas salvadoreñas y el gobierno, porque el gobierno se resistía a que las guerrillas fueran un interlocutor válido. Y si eran parte del problema, tenían que ser parte de la solución. Era la posición de Jimmy Carter, sí. Y eso lo hizo un negro. Cuando la sociedad norteamericana lo descubrió, tuvo que renunciar como embajador de las Naciones Unidas. Bueno, suerte, profesor, que a usted le queda ánimo. Y vamos entonces ahora en el próximo segmento a hablar de lo que usted está haciendo ahora. Seguimos la entrevista al profesor Enrique de León. ¿Qué le motiva a la lucha social en estos momentos por el medio ambiente? Tanto, bueno, en general en el campo energético, pero dividido en dos fases, creo. Uno, Punta Catalina, y otro, haciendo la transición hacia un nuevo esquema, sistema, o como dicen ustedes los intelectuales, un nuevo paradigma de producción de energía eléctrica. Bueno, mira, llegamos a esta militancia por la conciencia de la crisis del cambio climático. Porque el tema ambiental era un tema que estaba básicamente centrado en la protección de los recursos naturales. Pero la emergencia del cambio climático altera todo. Es una amenaza no remota. No se trata de conservar algo que ya existe, no. Es que hay un cambio en las condiciones del clima que amenazan la existencia de la vida tal como la conocemos. Así no solamente la vida nuestra, sino en general, la vida sobre el planeta. Entonces, en dar respuesta a esa crisis, nos encontramos en el país con una respuesta totalmente equivocada que se produjo desde el gobierno de ese entonces, de Danilo Medina, en los primeros días del gobierno de Danilo Medina, que fue construir 2 megaplantas de carbón. Es decir, en un momento que nuestra vulnerabilidad, por nosotros ser una isla y estar en el Caribe, una región sumamente vulnerable, la respuesta equivocada para tener energía eléctrica, producir más dióxido de carbono, que es una de las causas más importantes del cambio climático, porque calienta la atmósfera. Eso nos obligó a nuestro enfrentamiento al carbón en Punta Catalina, fue por una afirmación en la lucha contra el cambio climático, porque justo en el momento que se desarrollaba la conferencia de París, la COP de París, que se hicieron los grandes acuerdos para enfrentar el cambio climático, que incluso Danilo Medina, como presidente de la República, estuvo en París y firmó los acuerdos. Simultáneamente, aquí comenzaba la construcción de esas 2 megaplantas de carbón, que están aportando en este momento un poco más de 1/3 de toda la electricidad que se consume el país. Es decir, que es una decisión importante y que ha tenido repercusión histórica, ¿no? Y va a seguir teniendo repercusión histórica. Con una inversión muy importante. Una inversión increíble, bueno, sobrevalorada. Y un trabajo técnico muy por encima de nuestras posibilidades. Pero importante, alrededor de 4.000 millones, estimamos. Más los millones que la actual administración ha adicionado reparando las fallas técnicas con que recibió esas 2 plantas, porque en opinión, por ejemplo, de César Sánchez, que es un experto eléctrico, me decía, Enrique, y que fue administrador de la CDE, ¿no? No, así es, y un prominente dirigente del PRM, del actual gobierno, me decía, mira, Enrique, el problema no es que tiene... Una prominencia pasiva, dicho sea de paso. Una prominencia pasiva. Bueno, sí, pero está ahí, su talento está ahí. No. Eso no se pierde. Muy talentoso. Él me comentaba, no, el problema de Punta Catalina no son las fallas, es que
es una planta, son dos plantas incompletas, Ya. no la terminaron. Y entonces la actual administración la, ha estado invirtiendo en reparar esas fallas que son de la responsabilidad del constructor, es decir, Sí. de Odebrecht, de Tecnimont y del Grupo Estrella, y que por tanto incluso había una fianza Y de la firma norteamericana que instaló propiamente las plantas en la parte técnica. Bueno, Ellos son corresponsables. sí, no, y esto ya no tiene discusión en el sentido, o no se puede dudar, discusión se puede tener, no se puede dudar porque la auditoría técnica forense que realizó una empresa estadounidense Así es. a solicitud y por contrato de parte del Estado Dominicano hizo una radiografía de esas fallas. De los buenos y de los malos. Sobre todo de los malos. Ya. Bueno, de los buenos sí, en el sentido de que puso buena nota Exacto. en la compra de los equipos fundamentales. Dice que el problema de Punta Catalina no son los equipos fundamentales, sí de los equipos auxiliares que compró la CDE y que no respondieron a las especificaciones Sí, sí, sí. de los equipos fundamentales. Sí, sí, sí. Por ganarse comisiones, es una historia muy fea. Pero dice que el problema estuvo en la construcción misma, es decir, en la falta de calidad de Odebrecht y de sus socios en montar esos equipos, en el descuido al montar esos equipos, es decir, prácticas no compatibles con la calidad de la industria. Porque ahí hubo una falla que es frecuente en el Estado Dominicano, que es que el Estado Dominicano no se convierte en contraparte para ir fiscalizando todo el trabajo que se va haciendo. Entonces es un trabajo finalmente de los contratados. Ellos son los que dicen que está bueno y que está mal. Sí, pero lo que hay que lamentar que el consorcio aportó en garantía 100 millones de dólares. Sí. Dejaron pasar el tiempo de la garantía y entonces después que ya la garantía se había extinguido. Pero por eso, por lo que le digo, porque no había un observador independiente, pero que representara los intereses del Estado para ir chequeando y fiscalizando lo que se hacía. La misma auditoría de técnica forense que realizó esta empresa recogió los reportes o notas de la empresa Stanley Consultant, que hacía el papel de el ingeniero del dueño, con notas muy claras contra las prácticas que estaba desarrollando Odebrecht. Y la auditoría rescata esas notas e incluso hace una historia de vamos a llamar accidentes que se produjo durante la construcción, que nosotros, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, denunciamos durante esos años de la construcción. Y ellos, por ejemplo, la caída de una grúa, del rotor, de un generador, de la carga, bueno, todo lo anotan con fecha. Habría que haber hecho otra auditoría para saber qué hacía el gobierno dominicano con esas notas. Nada, no hacía nada. Probablemente ponerlo ahí. Quedó por lo menos en archivo. Eso es importante. Y esta consultora, esta empresa, lo rescató. Y una buena paz, porque a esta auditoría, a estos auditores, Odebrecht no le permitió, como todavía no lo permite, tener acceso al software que controla las operaciones y las funciones automáticas de la planta. Es como el cerebro. Y tiene el histórico. Ya. Todavía hoy Odebrecht no ha entregado... Una especie de caja negra. Una especie de caja negra. Así es. Pero además de caja negra, bueno, caja negra es un histórico. En el sentido que registra. Pero también controla
el día a día, Sí. las funciones automáticas que son las más importantes. Ese es el tema de la caja negra, va registrando y dice por qué. Así es. Bueno, yo creo que esa negativa de Odebrecht de entregar todavía hoy, esta caja negra, como usted dice, fue la causa por la que probablemente el gobierno se separó de nosotros cuando comenzamos a realizar este estudio. Porque este estudio sobre la contaminación de Punta Catalina lo sugirió y lo ordenó el presidente de la República. Luis Abinader, en agosto del 2021. Él nos recibió a compañeros de la organización como de la provincia, junto con Orlando, el difunto ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera. Y le dije: Orlando, vamos a hacer un estudio sobre Punta Catalina y acompáñate, ayúdate de los compañeros. Fue una iniciativa del presidente que se hiciera el estudio. Bueno, comenzamos juntos. Nosotros solicitamos. Ustedes hicieron la denuncia, él la recoge y dispone el estudio. Sí, no, y plantea que se haga el estudio. ¿No? Y comenzamos a hacer el estudio juntos, el Ministerio de Medio Ambiente y Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y la provincia. Pero cuando nosotros solicitamos el histórico de ese software, a partir de ahí el ministerio se apagó, nos dejó solos. Y nosotros, bueno, decidimos junto con la provincia. ¿Y no se han reunido con este ministro? Sí, Seara Hatton, sí, y han pedido el mismo histórico. Miguel Seara Hatton, sí, incluso le llevamos un ejemplar. Miguel nos prometió, porque lo de Miguel es posterior, muy posterior. Claro, muy posterior. Ahora ya, porque fue después de Orlando, ¿no? Sí. Entonces Miguel sí se comprometió a recordarle al presidente que existía el estudio, que queríamos reunirnos con él, pero nos recibió muy bien, porque Miguel es un amigo, sí, claro, incluso contemporáneo y luchador social también. Un luchador, además ambientalista, porque luchó contra la cementera en los Haitises, contra el establecimiento de una cementera en los Haitises. Pero él no volvió a recibirnos, ni quedó en llamarnos y nunca nos llamó. Este estudio, en términos de contaminación, brevemente, profesor, ¿qué determinó? Mira, determinó primero que existe una emisión aérea atmosférica de gases ácidos y de micropartículas con un impacto enorme, muy por encima de las normas internacionales. ¿Impacto sobre qué? ¿Sobre la población o sobre la vegetación? Sí, no solamente sobre la salud de la gente, porque es el aire que se respira, y a través de las fosas nasales. ¿Y llega lejos? Muy lejos. Es un fenómeno que ya ocurre en Europa. ¿Lejos como hasta dónde aquí? Es transfronterizo. Afecta en parte por la altura de la chimenea, que es extraordinariamente alta. Sube. Sí. Y allá se emite, golpea directamente a Haití, es decir, afecta, y por la orografía de Haití, es muy particular, retiene esos gases, esas micropartículas, pero continúa también, al menos en la costa este, tanto de Jamaica como de Cuba.
afecta, por supuesto, a la zona más inmediata, San pero Cristóbal, sí, Baní, la provincia, todo eso. pero de todas maneras afecta el resto del país en dirección oeste. Ok. En dirección oeste. Es un fenómeno O sea que el sur queda muy afectado. Sí. ¿Sí? Sí. La región sur queda muy No, afectada. toda la zona de Pedernal, en esta dirección, sureste, Baní, noroeste. ya. Noroeste. Una parte de Santiago, Ujú. de la provincia de Santiago. Sí. Entonces, este fenómeno de la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, nosotros no la conocíamos. El estudio lo hizo una institución finlandesa, que es una de las instituciones más reconocidas en Europa en este tipo de contaminación, porque en Europa existe un tratado que se llama el Tratado de Ginebra, que regula este tipo de contaminación. Incluso en la Universidad Autónoma, incluyéndonos nosotros, no teníamos conocimiento ni en la Academia de Ciencias de este fenómeno. Es este estudio, gracias a los finlandeses, al CREA, que identificamos, porque ellos tienen, que se ha desarrollado en Europa, ellos tratan esa contaminación con modelos como lo hace el Centro Nacional contra los Huracanes, o la NASA, es decir, a base de Big Data y de modelos informáticos, de creación de modelos por computadora. Simuladores. Sí, porque y lo más importante es que el uso de ese instrumental permite medir con una exactitud de un 98%. No, y me imagino que ellos en cada localidad van midiendo. Sí. Para verificar si el modelo, lo que el modelo dice es correcto. Sí, sí. Es decir, que fueron a Haití, que fueron a Jamaica y fueron midiendo, sí. No solamente eso, nosotros tomamos como una zona de comprobación a Nizao. Nizao es un municipio pero queda muy próximo a Punta Catalina. Punta Catalina no está en el municipio de Nizao, está en el municipio de Baní, pero en el distrito de Catalina. Sí, sí. Entonces, pero es la ciudad... Donde estaba el ingenio. Pero es la ciudad más cercana. Correcto. Nosotros ahí existe un hospital y existe una junta electoral, ¿no? Entonces, conseguimos los registros de funciones sanitarios de la serie del año 16 hasta el año 21 y todos los registros del hospitalario por emergencia y por consulta, y pudimos hacer una correlación entre eventos de alta contaminación comprobada, confesada por la propia central, verificada, con el comportamiento de los pacientes, tanto de las actas de defunción como del hospital. Y habría que ver entonces, para hacer la comparación más completa, qué ocurría en ese hospital antes de Punta Catalina. Sí, claro, como comenzamos el 16 y Punta Catalina comenzó a operar propiamente en el 19, pudimos ver un antes y un después. Exactamente, sí, ver las curvas y se vieron las curvas. Cambios. Entonces, pero lo más importante que nosotros nos sorprendió... específicamente identificaron enfermedades. Sí, todas las enfermedades asociadas a la quema masiva de carbón, especialmente dos tipos, las que tienen que ver con el sistema respiratorio, asma, neumonía, pero también las cardiovasculares por las micropartículas y entre las también los infartos, no solamente cardíacos, sino los infartos cerebrales. Por ejemplo, hicieron más frecuentes. Sí. No hay, nuestro estudio tiene una limitación, no es un estudio clínico. Lo que puede determinar una relación de causa-efecto, por lo menos hay una correlación, es el análisis clínico. Nosotros no teníamos... Pero sí hay una correlación. Sí, decimos que hay indicios de... por ejemplo, tú puedes sufrir... por ejemplo, la República Dominicana
hay un gran problema de asma. Es decir, nosotros somos asmáticos. Sí, 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 hay una gran incidencia. Proliferan Y en los esa el zona asma. siempre ha habido asma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El incremento. Exacto. Ahora, ese incremento es una sospecha que tenemos. Sí, Establecimos sí, sí. que ese incremento... Técnicamente lo que se dice es que hay una correlación. Ahora, es decir, la existencia de la planta, en ese periodo ocurre el aumento. claro, La causa o efecto nos falta la el única estudio. manera de resolver eso es haciendo Exacto. análisis clínicos, Exactamente. que nosotros no Que es somos un el poco Estado, más no difícil. tenemos el dinero, Sí, y eso y supone probablemente los años de trabajo. laboratorios, exactamente. Años de trabajo. Sí. Ahora, lo que sí tenemos prueba sobre la ceniza, nosotros logramos el apoyo de la Universidad de Duque. Nosotros nos robamos, porque eso fue lo que ocurrió, Sí. muestras de la ceniza, porque no nos lo permitieron. Exacto. No nos lo permitieron y nosotros fuimos, como éramos parte de la comunidad Sí, comunidad nos sí, apoyaba, la comunidad logró sacar la ceniza. Sobre todo porque los camioneros son de la Sí. zona. Entonces sacamos esa ceniza y la mandamos a la Universidad de Duque. La Universidad de Duque sí hizo prueba analítica del contenido de esa ceniza. Lo que nosotros no hemos podido probar, y en el estudio decimos que el Estado dominicano debe hacerlo eso, es si los elementos tóxicos, los metales pesados de la ceniza, ya han pasado o no al acuífero de Valdés. Hay algo que sí puede hacer, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que suele hacerse en otras partes del mundo en situaciones como esta, y es diseñar unos términos de referencia para que periódicamente, es decir, cada año, se hagan tesis doctorales de medicina con los mismos términos de referencia, para en un periodo largo de 10 años, de 10 años ir dándole seguimiento e ir determinando cosas. Sí, hacer una línea de base y se pueda ver el comportamiento. Y eso es un trabajo no fácil, pero practicable. No, pero además que para eso es la academia. Exactamente, pero ahí falta la visión siempre. Pero hay una cosa interesante, a raíz de la muerte de 4 infantes, digo infantes, son niños de menos de un año, que murieron casi simultáneamente en 10 días en la zona de mayor concentración que el estudio había identificado de dióxido de nitrógeno y de micropartículas en Inizao. El Ministerio de Salud Pública hizo un estudio muy superficial, porque no podía, porque lo ideal hubiera sido haber examinado los cadáveres de los bebés, pero no fue posible porque se deterioraron con mucha rapidez. Pero ese estudio que nosotros lo está copiamos, consignado acá. Ese estudio dice que esto que usted acaba de recomendar, lo recomienda ese estudio y declara a Punta Catalina que fue un comportamiento muy responsable del Ministerio de Salud Pública. Declaró a Punta Catalina como un foco de contaminación atmosférica ambiental que debía ser observado y monitoreado por el Estado. Ese informe es un tesoro, porque, claro, quienes dimos a publicidad ese informe no fue Salud Pública, fuimos nosotros. Salud Pública hizo el estudio, pero lo dejó. Sí, pero no lo desmintió tampoco. No, es imposible. Al contrario, y con lo que hicieron los doctores, que son eminentes, aquí tenemos un buen equipo de médicos que pueden hacer ese monitoreo. Bueno, una de las propuestas que estamos haciendo y que debieran discutirse en el diálogo o en la mesa de diálogo y concertación que se está planteando que debe haber entre Punta Catalina y la gerencia de Punta Catalina y la provincia, es precisamente el establecer con financiamiento de la planta, de la central, una unidad especializada en el hospital de Nizao que pueda darle seguimiento desde el punto de vista clínico. Se supone que ellos deben de tener, en términos de contaminación, una unidad apoyada en laboratorios propios que le dé seguimiento a todos los fenómenos que están ocurriendo
alrededor de Punta Catalina, los positivos y los menos positivos, en los tiempos de lluvia, en los tiempos de sequía, en los tiempos de viento, porque eso es responsabilidad de ellos. Profesor, Punta Catalina nos está entusiasmando y tenemos el peligro de que no podamos hablar de las energías renovables en los minutos que nos quedan. No sé si usted quiere que sigamos con Punta Catalina. No, pasemos. O pasemos al otro tema. Bien, sí. Un día vamos a venir no lejano a hablar otra vez de Punta Catalina, porque es muy interesante todo cuanto usted nos ha dicho y nos ha ilustrado. Vamos a ir a una pausa para regresar. Profesor Enrique de León, venimos al final, lamentablemente, o sin lamentarlo, nos entusiasmamos, siempre uno teme que hay temas que entusiasman. Es una salchicha muy larga. Sí, pero es un Punta tema Catalina que tiene demasiadas cosas. Es un tema que lo amerita y creo, escuchándole un poco de tranquilidad, que la población necesita ser mejor ilustrada sobre el fenómeno ambiental alrededor de Punta Catalina, sin demonizar a Punta Catalina, sino ser objetivo. ¿Qué está ocurriendo? Para que se busquen los correctivos, si es que hay correctivos. Pero usted está envuelto en este momento en otro tema que tiene que ver, usted está impulsando lo que ahora llaman energía verde. Energía renovable. Limpia, sí. Que parece que andamos por ese camino. Díganos algo. Sí, bueno, hay que decir que en estos últimos años el país ha avanzado mucho sobre la energía renovable. El problema es que el avance es insuficiente y va en mala dirección. Okay. Es decir, no es que seamos críticos por ser críticos, es decir, efectivamente la llegada del nuevo gobierno, bueno, que ya es viejo, el gobierno de Luis Abinader, impulsó en parte por la crisis de la guerra de Ucrania y la pandemia, impulsó las energías renovables, sobre todo solar y eólica. Nuestra crítica es que el gobierno dominicano no ha abandonado hay un fetiche del gobierno dominicano con la energía fósil. Todavía el gobierno piensa que el futuro de este país está vinculado al gas natural, lo cual nosotros no generamos gas, ningún fósil, ni carbón, ni petróleo, ni gas natural. Entonces, la obsesión es tan grande que ha llevado al presidente Luis Abinader a plantearse ser accionista. El Estado Dominicano es accionista de otros dos estados, de Guyana y de Surinam, para la explotación de hidrocarburos, de tal manera que el país pueda asegurarse gas de manera continua y relativamente barato. Sí, que es la parte crítica de ese esquema. Sí, bueno, nosotros estamos opuestos a eso. Primero porque realmente lo que está ocurriendo es que la región del Caribe, que es una zona de las más vulnerables del planeta por los efectos catastróficos del cambio climático, es la número uno, dado las tormentas y los ciclones del mundo. Pero arriba de eso se está transformando con la apertura de Guyana y de hidrocarburos de Guyana y de Surinam en una de las primeras regiones del mundo, compitiendo con el Golfo Pérsico y el Golfo de México, en la zona de mayor emisión de dióxido de carbono, que es la causa precisamente de que el Caribe reciba los embates de los ciclones. Entonces, nosotros estamos opuestos, incluso estamos haciendo un llamamiento a la red de organizaciones del Caribe a hacer incluso un evento aquí el año próximo para oponernos a eso. ¿Usted recuerda que Leonel Fernández fue el presidente que ilusionó a este país con el gas natural como una alternativa frente al petróleo? Y lo era en ese momento. Exactamente, el pensamiento científico de la humanidad hasta ese momento llegaba ahí. Ahora mi pregunta es,
los estudios dicen que este gas natural también contamina. Sí, el gas natural contamina menos, muchísimo menos que el Sí. carbón. Sí, incluso nosotros estuvimos proponiendo durante años que Punta Catalina, en vez de construirse a Fuera base de gas carbón, natural. fuese con gas. ¿Usted objeta el uso del gas natural? Sí, Sí. sí, porque ya, sobre todo para nuestro país, por una razón, nosotros no producimos gas y el gas es sumamente inestable y los precios son prohibitivos. ¿Y usted cree que el aire y el sol son suficientes para abastecer las Y necesidades? baterías. ¿Y batería? Bueno, banco de batería. Batería para guardar en batería. Sí, claro. Sí, pero por eso Sí, le digo, pero la generación fundamentalmente tres. Sol, agua, sol, eólica, viento exacto, y agua. y agua. En este país menos, Bueno, porque las nuestros presas recursos aquí son hidráulicos muy, son usted sabe. limitados. En parte también la biomasa, Pero hace falta almacenar la electricidad generada porque el sol y el viento yo tengo no son entendido que lo constantes. están haciendo. Yo tengo entendido que los parques eólicos que tenemos y los parques de paneles solares están almacenando su energía. No suficiente, no. Ha habido una carencia de planificación en Ya. esas inversiones. Hace falta más... Pero esos tres elementos no creo, y hablo por sentido común, sin niveles de estudio sobre el particular ni conocimiento profundo, pero tengo la impresión de que esos tres elementos no serán suficientes para abastecer la demanda energética del país. Porque hoy en día... La biomasa es una cosa todavía... No, pero bien. Sí, hoy en día la lo que probamos en el pasado, la biomasa. ya no es necesario, no son necesarios los fósiles, es decir, o la energía térmica, Sí. ya sea de carbón o de furoil o de gas, porque se ha conseguido hacer una combinación entre la energía eólica, principalmente la solar y batería. Y almacenamiento que no es por batería, sino usando elementos naturales, por ejemplo, subiendo agua durante el día arriba en una presa y descargándola en la noche. Entonces la energía que te sobra del día, tú la utilizas, la gastas. Hay países con esa experiencia. Hay países con esa experiencia. Sí, claro. Ya hoy en día un kit, se llama un kit Sí. de renovables. Sí. Combinar la solar eólica con la hidráulica, sirviendo la hidráulica de batería, es decir, de forma de almacenar. Tú subes el agua que está abajo, arriba, y la baja en la noche y activa las turbinas. Ok, un reuso permanente. Sí. Y además hay fuentes naturales de producción de energía que son constantes, como la marea, que no ha sido usada en el país, pero la marea es continua. Sí, hay experimentos sobre el particular. Y aquí en el norte del país, Sí. en la zona de Montecristi, En el Atlántico. una corriente marina permanente y fortísima Ya. que podemos aprovechar. Bueno, profesor, nos ha faltado tiempo, pero espero que pronto estemos juntos de nuevo en este espacio para seguir hablando Con mucho gusto. de sus ideas sobre energía, que en este momento algunas lucen utópicas, pero la humanidad siempre ha andado detrás de la utopía. Y en materia energética esta puede ser una utopía hoy y mañana una realidad. Profesor Enrique de León, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Muchas gracias por estar aquí con nosotros e ilustrarnos sobre estos temas tan interesantes y que de seguro han sido de interés para nuestra audiencia. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.